Colombia Médica es una revista que tiene 50 años. Comenzó en el año 70. Estamos publicando 4 veces al año hasta el año pasado. A partir de este año vamos a comenzar edición continua. Nuestra misión como revista ha cambiado también. Antiguamente era solamente la divulgación y la educación hacia los médicos. Actualmente lo que nos interesa es la difusión y la formación de redes de conocimiento entre investigadores y autores latinoamericanos con el resto del mundo. Colombia Médica tiene la ventaja de estar indexada en PubMed y en PubMed Central. Eso hace que nuestro público sea mundial, nuestra ventana sea mundial, y publicamos en inglés y en español para preservar nuestra cultura latinoamericana, pero también en inglés para llevarla a todo el mundo. Cuando uno mira crisis como esta y mira hacia el pasado, se da cuenta que las crisis en algunos son oportunidades. En el año 98, la Universidad del Valle, que es el propietario de Colombia Médica, entró en una crisis institucional económica y obligó a la revista a ser de las primeras revistas en tomar partido en Internet. O sea, nosotros llevamos más de 20 años en Internet únicamente. En esos 20 años, pues digamos que hemos estado a la vanguardia, hemos aprendido mucho y actualmente solamente publicamos en Internet, online. Colombia Médica está abierto a todo lo que es ciencias de la salud, no solamente medicina. Entonces publicamos investigaciones originales de cualquier área de la salud. El fuerte de Latinoamérica es la salud pública y los servicios de salud. En eso tenemos pues una buena demanda y un buen aporte, una buena demanda de nuestros investigadores en todo el mundo. O sea, esos son artículos que son muy citados. También eso nos ha obligado a hacer mucho trabajo con nuestros autores. O sea, Latinoamérica tiene un sistema de aseguramiento en salud y un sistema de salud pública que pues realmente es interesante, incluso a veces mejor que en otros países que uno consideraría de mayor desarrollo económico. Y esas ideas realmente son tomadas, pero 45% de los artículos citados de Colombia Médica son por autores de China y Estados Unidos. Hemos logrado y hacemos mucho trabajo editorial con estos autores para que sean artículos muy completos. Bueno, la revista digital yo creo que todavía no ha sido totalmente comprendida. Parece ser para muchos un documento que no se imprimió, y ese no es una revista digital. Nosotros hacemos un trabajo desde el año 2012 en formatos electrónicos que tengan mayor legibilidad para los lectores. Las revistas electrónicas les falta desarrollo en Latinoamérica. Primero, entender eso, que hay unos formatos de legibilidad que permiten la búsqueda, no es el PDF, es el XML, y otros que son de perpetuidad, que es el PDF. En ambos hay que trabajar, en ambos sentidos, y eso es lo que permite pues que una revista sobresalga, sea leída y sea citada.